Hoy día, mis hermanos, es un motivo para estar reunidos en el nombre del Señor. Pasan tantas cosas a nuestro alrededor que nos obliga a pensar dónde está nuestra fe. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, teniendo fe en Dios. El punto principal de esta disertación tiene que ver con nuestra fe, con la fe que nosotros reflejamos hacia los demás. Y nos ponemos a pensar y decimos, ¿dónde está el cristiano que tiene que ser luz, que tiene que ser sal? Cuando vemos que nosotros somos expuestos a la crítica de mucha gente que no cree en el Señor y que te dicen, ¿dónde están los cristianos? Sin embargo, nosotros mantenemos una presencia viva y activa, cual ninguna otra organización lo está haciendo hoy, en este tiempo de crisis. Por eso es muy importante que nosotros toquemos el tema teniendo fe en Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias conforme a lo que vamos a ver en la recreación para tocar el punto donde la fe alcanza su más alto nivel en la mujer que tenía el flujo de sangre y en aquel hombre principal de la sinagoga, Jairo. ¿Y qué lecciones nos deja este tema? Veamos pues la recreación. Como hemos visto, Jesucristo venía de haber vencido a la tempestad, venía de haber calmado las aguas del mar cuando la fe de los apóstoles decaía. Jesucristo había vencido a los elementos hostiles de la naturaleza. Pasando por la ciudad de Gadara, había vencido, había expulsado el demonio de aquel gadareno que no podía ser contenido con ninguna fuerza. Y ahora estaba enfrentando a las enfermedades incurables y a la muerte. En todos estos casos, el Señor mostró su poder. Pero el ingrediente principal, el elemento principal que nosotros encontramos en Jairo y en la mujer que tenía el flujo de sangre es la fe. Sin la fe no hay posibilidad de que cualquier persona, alguien que busca supuestamente a Dios, si lo hace con duda, no hay posibilidad de que pueda ser bendecido. Esto nos deja muchas enseñanzas. En primer lugar, vuelvo a repetir, el elemento principal para que puedas ser bendecido es tu fe. Si tú no tienes fe, mi hermano, es muy poco lo que tú puedes lograr. Entonces, la fe es un punto principal. Vemos acá en Jairo que Jairo viene movido por fe
y busca al Señor. Tenía a su hija que ya estaba supuestamente yaciendo, estaba moribunda. Y entonces viene Jairo al Señor y le dice: Señor, mi hija se muere, Señor. Yo quiero que tú vayas, Señor. Yo quiero que tú la salves, Padre. Yo tengo fe en ti, Señor. Por favor, ven a mi casa. Y el Señor va con Jairo. Pero en el camino, cuando están yendo a la casa de Jairo, la gente le dice: ¿ya para qué no molestes al maestro? Como hemos visto en la recreación, tu hija ya murió. Y el Señor le pide tranquilidad. ¿Quién era Jairo? Jairo era uno de los principales de la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Era un lugar de adoración donde se reemplazaba al templo. En aquellos lugares donde la gente no podía ir al templo, iba a las sinagogas. Y en las sinagogas había lugar, aún inclusive, ciertos sitios para que pueda estar la mujer que era marginada en el templo principal. Jairo era uno de los principales. ¿Cómo podía él, siendo uno de los principales, ir donde Jesús, que era combatido? Ir donde Jesús, a que los sacerdotes combatían. Entonces, él era un principal. Él tenía que mantener un orgullo. Número 2. La fe vence al orgullo. Entonces Jairo no le importó su condición de hombre principal de aquella sinagoga. A él no le importó humillarse e ir donde el Señor y decirle: Señor, solo tú puedes sanarla, Señor. Entonces, mis hermanos, para Jesús, aquella circunstancia estaba escrito que iba a pasar. Estaba escrito porque él llegó en un momento en que este pueblo judío era duro y necesitaba señales. Por eso es que Jesús fue con Jairo. Aquel sacerdote, aquel funcionario que estaba acostumbrado a mandar, estaba ahí echando su orgullo al suelo. Número 3, la fe vence al orgullo. Corta. Mari, corta. Me equivoqué.